Acompáñame en la palabra de Dios esta noche al primer epístola de Pedro, 1 de Pedro, capítulo 3, en la página 1288, en las Biblias aquí de la iglesia. Primero de Pedro es un libro que se puede ser escrito como algo real, que habla de nosotros dificultades y problemas en esta vida como cristianos, y Pedro sigue hablándonos y animándonos con estas palabras que están delante de nosotros esta noche. Estamos leyendo de 1 de Pedro 3, versículo 8, y de hecho vamos a estar leyendo hasta versículo 18 esta noche. Escuchen a la palabra santa de Dios. Y finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que vosotros fuisteis llamados para que heredaréis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño, apártese del mal y haga el bien, buscando la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá dañar, si vosotros sois imitadores del bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, sois bienaventurados. Por tanto, no temáis por temor de ellos, ni seáis turbados, sino santificad al Señor Dios en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia a todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que los que hablan mal de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que ultrajen vuestra buena conducta en Cristo, porque mejor es que padezcáis haciendo bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo mal, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Léela y predicar a nosotros esta noche la palabra buena, la palabra bueno y maldad, lo bueno y la maldad. Encontramos esas dos palabras a través de este pasaje que acabamos de leer. Y si tú eres la persona que permite que entre marcadores o marques en tu Biblia, a lo mejor sería útil a subrayar lo bien y lo bueno en verde y luego tomar la palabra mal o maldad en rojo y a notar que viendo lado por lado en el texto están. Yo creo que Pedro nos está haciendo un favor aquí en colocar el bien y el mal ahí juntos, porque lo que nos está haciendo es, está dándonos una ilustración visual del conflicto que va a suceder en la vida cristiana, el conflicto que va a ser nuestro día a día. Nuestro bien, el bien de Dios, contra lo malo del mal. Acabamos de terminar una sección en que Pedro nos estaba animando de vivir por Cristo. En algunas situaciones específicas ha hablado del matrimonio, ha hablado sobre el trabajo, ha hablado sobre autoridades civiles, situaciones específicas en que debemos ser fieles a Cristo, y ahora está enfocándose en algo más como esto: ánimo para hacer el bien en cada situación. Ánimo para hacer el bien en cada situación. El bien en contra el mal. Yo recuerdo el versículo de Pablo cuando él dice: no sean abrumados por la maldad, sino supera o gana la maldad con el bien. Es lo que tenemos aquí en este pasaje en realidad. Así que eso es lo que estaremos viendo esta noche de nuestro pasaje. Jesús se murió para traernos a Dios. Versículo 18 dice esto: Jesús se murió para llevarnos a Dios. Ahora nosotros vivimos para traer a Dios
a los demás. Jesús se murió para traernos a Dios y ahora nosotros vivimos para poder llevar a Dios a los demás. Debemos llevar su bondad, su bendición a los demás. Somos llamados a bendecir a los demás. Somos llamados a bendecir a los demás. Vemos 4 cosas que Pedro nos dice en este pasaje. Él empieza en versículo 8 al decir que somos llamados a bendecir al pueblo de Dios, a la gente de Dios. No va a pasar mucho tiempo en este punto en nuestra responsabilidad de ellos, pero lo que dice el versículo 8 es importante, ¿no? Que él nos dice 5 cosas y Edmund Clowney dice, esos son 5 dedos que corresponden a la misma mano, 5 dedos que cada uno depende del otro, cada uno 5 dedos que depende juntos que colocan delante de nosotros el amor de Cristo. El amor de Cristo, la manera que el amor de Cristo es principalmente manifestado a la iglesia, a nuestros hermanos. Nosotros debemos vivir en armonía con nuestros hermanos. Debemos mostrar compasión, misericordia hacia los demás. Debemos amarnos unos al otro como hermanos. Debemos tener cortesía o ser tiernos uno hacia el otro. Algunas traducciones dicen humildes también. Cada uno de esos reflejando el amor de Jesucristo. Una mente mansedumbre y humildad estando en presencia de Jesús. Esas son cosas que no pueden ser fabricados en una forma artificial, sino son cosas que provienen de una relación, provienen de conocer a Jesús. Ahora es bueno a veces decir, pues, estas son cosas bonitas, lindas, pero luego necesitamos preguntarnos, ¿qué es lo que falta aquí? ¿Qué es lo que no está aquí? Bueno, lo que no está aquí es los tipos de cosas que normalmente nos meten en problemas en la iglesia, ¿no? Pedro no dice, bueno, siempre tengan razón. Pedro no dice, siempre asegúrense de recibir el crédito. Debes recibir todo el crédito siempre. No dice, asegura que siempre tú ganes. Esas son cosas que nos meten en problemas en la iglesia, ¿no? Así que cuando vemos los problemas que vienen por nosotros, hacia nosotros, esa es nuestra respuesta. Cuando vemos problemas, bueno, debemos escuchar el gran consejo mundial, ¿no? El gran consejo y cortarlo temprano, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, nos vestimos de Cristo, nos ponemos a Cristo, nos ponemos esos 5 dedos, por decirlo así, en parecer de Cristo. Lo escuchamos también en la mañana de Isaías 53. El parecer de Cristo no se trata primeramente de Cristo entregar su vida por nosotros. Y ahora yo como cristiano soy llamado a entregar mi vida, dejar mi vida para el bien de los demás, por el bien de otros. Chacosan, cuando estuvo empezando el convivio en la cárcel, el ministerio, en la prisión, en las prisiones, hace años, quiso decidir en el logo apropiado. Hay que tener un logo apropiado, ¿no? En cualquier situación. Y decidió en la imagen de una caña doblada, ¿no? Doblado pero no roto, ¿no? Una caña doblada, y la intención era para mostrar el tipo de ministerio que pasaba en la prisión, hombres a hombres y a mujeres, ¿no? Cristo no aplastó la caña dañada, doblada, sino mostró amor y cuidado hacia sus hermanos. Y somos llamados a amar al pueblo de Dios. Más adelante también somos llamados también a ministrar y bendecir más bien a ellos quienes nos maltratan. Somos llamados a bendecir a ellos quienes nos maltratan. Y al leer aquí sabemos que eso no se trata solamente de los en la iglesia, sino los del mundo. Versículos 9 a 12. Estamos viendo aquí una cosa que agradezco de este balance aquí que muestra Pedro. Hay algunos de nosotros quienes derramamos todas nuestras energías en ser bendición a la iglesia, pero no tenemos nada que queda atrás para nuestro vecino, nuestra comunidad. Y hay algunos de nosotros quienes derramamos mucha energía en nuestra comunidad y ya no tenemos nada para la iglesia.
Pero Pedro no permite que seamos uno al otro. Él nos llama a ser ambos, a bendecir a los quienes se encuentran en la iglesia y también a bendecir a los del mundo. Y sí que somos llamados a bendecir aquí a los quienes nos maltraten. Así que es lo que hacemos. ¿Qué hacemos cuando la maldad es hecha a nosotros? Bueno, versículo 9 nos dice, no devolviendo mal por mal. ¿Qué es lo que hacemos cuando cosas malas nos son dichas? Cuando nos acusan falsamente, despreciados. Versículo 9 nos dice, pues cuando mal dicen, no maldecimos, recordándonos no de Jesús. En el último capítulo, cuando fue despreciado, no respondió así. ¿Qué hacemos cuando el mundo hace cosas mundanas y nosotros estemos el blanco de eso, esas cosas, de cosas malas así? Bueno, somos llamados a hacer bendición. Lo que nos dice versículo 9, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que vosotros fuisteis llamados para que heredaréis bendición, sabiendo que eso fue nuestro llamado para recibir bendición. Somos llamados a eso. Yo soy llamado a eso, a bendecir en la faz de maldad, bendecir en la faz de maldición, bendecir en la faz de maledicencia. Así que cuando estemos maltratados y tenemos mucho que quisiéramos decir, necesitamos recordar ese pasaje, el versículo 9, 10 más bien. Vean esto, versículo es principio de una cita de Salmo 34 que va a estirarse más bien 3 versículos. Quien ama la vida y quiere ver días buenos, ¿qué hace cuando viene maledicencia hacia él? Refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. ¿Qué hacemos cuando nos maltraten y tengamos la oportunidad de tener venganza? Versículo 11. Apártense del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Eso es lo que hizo Jesús. No, bendecidos los pacificadores. Tienes la oportunidad a resistir la maldad. Te hicieron maldad, te maltrataron, tienes oportunidad a responder con lo mismo que recibiste. En vez de eso, la persona bendecida, la persona que quiere ser bendición a los demás, resisten eso, aparten de eso de hablar mal o hacer mal, y así son. Y somos llevados a ver aquí en esos versículos que nosotros cuando respondemos así, nunca somos más como Dios mismo. Eso lo vimos en Isaías 53. Hoy, ¿no? En la faz de todo el desprecio y hostilidad que enfrentó Jesús, Él respondió con bendición. Y es lo que vemos en el resto de las Escrituras, ¿no? Jesús nos dijo, yo les digo, aman a sus enemigos, bendizan a los quienes te maldicen, no los odien, oren por ellos quienes abusan de ustedes y persiguen a ustedes, para que ustedes sean hijos, para que ustedes sean hijos de su Padre Celestial, porque Él hace su sol salir sobre los malos y los buenos y sus lluvias caer sobre los justos y los injustos. Cuando viene la maldad hacia Dios, Él todavía responde con bien. Ellos quienes no tengan tiempo para Dios, ellos quienes resisten a Dios y se ponen rebeldes contra Él todavía envía lluvia sobre ellos. Él todavía hace bien hacia ellos. Y así nosotros somos llamados a pisar en sus pasos, ¿no? Igual como lo de Dios, y ver a nuestro Salvador, y nuestro Salvador, cómo Él vivía haciendo el bien en faz de maldad, y que nosotros seamos como nuestro Maestro, llamados a bendecir a ellos quienes nos maltraten. Una de las historias más impactantes de eso que escuché hace poco fue una familia que vivía en Pearl, Mississippi, en los tiempos de las inquietudes civiles que pasaban en esos tiempos. La familia Jenkins, y los tiempos eran muy intensos en los 1960s, en los 60s, y claro, había como
migración y toda esa resistencia a eso, y toda la colonia ahí de la familia Jenkins, había una familia de blancos que pasaban por la colonia y estaban quemando casas. Y había una noche en particular en que la familia Jenkins había sido advertido que esa pandilla, ese grupo, estaba haciendo eso, quemando casas, la misma cosa como hacía siempre. Así que el señor Jenkins, el padre, con algunos de sus hijos, salieron en frente de la casa, listos para defender su casa, si fuera necesario. Ahí, al otro lado de la calle, pasa acercándose auto lleno de esos jóvenes. Y la cosa menos esperada sucedió. Cuando se acerca el carro a la propiedad de los Jenkins, la familia Jenkins, se acaba la gasolina del carro y frena, y frena para frente de la casa de la familia Jenkins. Y son los hijos, cuentan la historia, ¿no? ¿Qué hará mi padre, nuestro padre? Ahí está ellos en nuestro blanco, ¿no? El papá trajo un contenedor en tubo y sacó gasolina de su propio auto y lo llevó a los chavos al carro de ellos y le puso gasolina ahí para que podrían avanzar, para que podrían irse, bendiciendo a ellos quienes te maldigan, bendiciendo a ellos quienes te maltraten. Y hay algo interesante que sucede aquí en este pasaje. Yo lo mencioné, está citando de Salmo 34. ¿De qué se trata Salmo 34? Salmo 34 es una celebración. Se trata de lo que cómo Dios ha sacado a David de peligro en cuanto a los filisteos, ha sacado y salvado de David de los filisteos. Y lo interesante de ese cita aquí es que Pedro está ofreciéndonos la posibilidad de que tú y yo, a lo mejor, podríamos, sin aviso previo, que podríamos caernos en algo, aunque hemos visto salvación de maldad, que nosotros como cristianos vemos a la cruz, hemos visto en la cruz nuestros pecados y la maldad tratado y acabado, y en la cruz, y Jesús victorioso sobre la maldad. Aunque vemos todo eso, sin embargo, podríamos nosotros a un nivel personal permitir las influencias de maldad y pecado mismo a plantarse en nuestros corazones y en nuestras vidas, para que cuando tengamos la oportunidad de hablar maldad con nuestra lengua, lo hacemos. Y cuando tengamos justificación para hacerlo en nuestras propias vidas, versículo 11, no nos apartamos del mal y buscamos paz, sino al revés. Así que en medio de esta celebración de salvación de maldad, hay una gran trampa que tú y yo podemos personalmente caer en eso, permitiendo el pecado y sus frutos que toman control en nuestras vidas, y llegamos a ser amargados, gente con resentimiento, enojados. Y se ve eso, se escucha eso en medios sociales, ¿no? Redes sociales supuestamente cristianos, y viendo su perspectiva hacia el mundo es una de amargura, enojo y contención. Y no para nada escuchando lo que David nos tiene que decir aquí, Pedro tiene que decirnos aquí en estas palabras, que bendecimos a ellos quienes nos maltraten. Y el ánimo maravilloso para ti y para mí de esas palabras de Salmo 34 es que no hay gozo más grande sino ser como Dios en cuanto a esto, a ser como Cristo, Él quien amará la vida y quiere ver buenos días buenos. Si queremos saber más de la presencia de Dios, conocer más de su paz y más de su gozo, busquen a reflejar su carácter. Cuando estés tentado a ser al contrario, llamados a bendecir a ellos quienes nos maltratan. Y luego seguimos adelante, versículos 13 y 14. Llamados a bendecir a pesar de nuestros temores. Llamados a bendecir a pesar de nuestros temores. Así que, bueno, versículos 13 y 14, hay dos declaraciones de sí, o condiciones de sí. Y el primero sí, hay en versículo 13. Si vosotros sois imitadores del bien,
realmente habrá más posibilidad que otros van a maltratarte o no van a hacer maltratarte o maldad a ti. Probablemente, si tú persigues el bien, hay suficiente de la imagen de Dios en nuestro hombre o en nuestro prójimo. Ellos reconocerán esa bondad y no va a responder con todo su odio posible a tal bondad o tal bien. Lo agradecerían a cierto nivel. Ese es el sí en versículo 13. Si persigues, si imitas al bien, es más probable que no vas a ver el maltrato total de lo que hemos estado viendo. Pero sin embargo, versículo 14, otro sí. Pero más también, aún una vida de sufrimiento por Cristo no cancela bendición. Así que, bueno, digamos, si por sí hay sufrimiento por la justicia, versículo 14, todavía eres bendecido. Y esta pasa recorre por todo el pasaje también esa idea de que haga el mundo lo peor que puede. El mundo no puede quitar la bendición de Dios de ti. Y es por eso que podemos seguir bendiciendo a los demás, porque tal bendición de Dios nunca nos es quitado, aun en medio de sufrimientos, todo tipo de problemas, aun en medio de enfermedad, o como sea el caso, contigo al momento, Dios, su bendición nunca deja a su pueblo. Así que lo que Pablo nos dice aquí es que debemos estar preparados para ambos casos, estar preparados a hacer bien, el bien y perseguir la paz y conocer y saber que es más probable que la gente va a responder con gratitud a esas cosas. Debes prepararte para eso, haciendo el bien, pero aunque vas a sufrir, pues debes también estar preparado para eso también. Pero ¿cómo lo haces esto? Bueno, te preparas al vacunarte, por decirlo así, con el temor del Señor, el amor de Dios. Ven lo que cita aquí, Isaías 8, versículo 12, ¿verdad? Al fin de aquí, versículo 14 de nuestro texto. Por tanto, no temáis por temor de ellos, ni seáis turbados. No temas. Muchos de ustedes conocen la historia de Dietrich Bonhoeffer, el ministro alemán en los primeros días de Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, y no solamente habló contra Hitler y organizó oposición a él, sino también protegió a los judíos y ayudó a los judíos a escapar de Alemania en contra de la ley de la tierra. Un hombre de valentía. Y Bonhoeffer en algún punto escribió esas palabras. Dijo, ellos quienes tienen temor del hombre no tienen temor de Dios. Ellos quienes temen a Dios no temen al hombre. Si temas al hombre, no temerás al Señor. Pero si temas a Dios, no temerás a los hombres. Y eso fue el secreto de Esteban también, ¿no? ¿Se acuerdan de Esteban, su historia? El primer mártir del Nuevo Testamento de que conocemos, ¿no? Un hombre capaz de más o menos resistir o ponerse de pie contra los ataques de esa pandilla hostil, haberse rodeado. Saulo, entonces, siendo uno de ellos, siendo apedreado Esteban como resultado, y orar como las palabras de Jesús, como había orado Jesús, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Pedro al decir y buscar el perdón de esa multitud aún mientras está muriendo ahí, tiene que ser que estuvo cultivando en su vida el temor del Señor todo ese tiempo, cultivando el amor de Dios en su corazón todo el tiempo. Y al hacerlo, eso lo preparó para el momento de prueba, el momento de prueba que venía finalmente hacia él. Así que esta tal preparación y cultivar es algo que sucede en privado, ¿no? Es algo que sucede donde nadie más nos está viendo. Sucede en nuestro andar día a día con el Señor, nuestra búsqueda diario al Señor y tener comunión con Él para que cuando llegue el momento de la prueba, estamos listos. Yo creo que la cosa que
vemos aquí al ver nuestras propias vidas y leer historias de la historia en la iglesia y las páginas de las escrituras, la vida viene a ti con rapidez y nunca sabes cuándo vendrá el momento de la prueba. Yo muchas veces usé el ejemplo de Boaz del libro de Ruth. En cuanto a esto, ¿no? Cuando Boaz se acostó ahí al lado del trigo aquella noche, que noche no sabía que iba a despertarse en la noche a esta oportunidad o tentación que le enfrentaba. Sino él estaba listo aún así. Y tal preparación no sucede automáticamente, es cultivada a través de tiempo. Aparte o más bien lejos de los ojos del ser humano, el Señor está viendo, pero siempre tiempo con el Señor en adoración, en oración, en alabanza, en las Escrituras, somos edificados en nuestro temor del Señor, en amor hacia Dios. Y yo soy tan agradecido que Pedro es quien nos enfrenta con esa verdad, un hombre que había caído directamente sobre su propia cara en su propio momento de prueba. Había negado al Señor Jesucristo aquellas 3 veces allá afuera de la casa de sumo sacerdote y salió aquella noche llorando inmensamente. Había hecho mucho menos en los siguientes días, sino llorar de cómo hablaba de sí mismo y luego cómo había fracasado completamente a su Señor, a quien amaba tanto, hasta que el Señor Jesús viene nuevamente y lo restaura y lo perdona. Y esto lo coloca a Pedro sobre un camino nuevo en que él puede estar de pie, no un siervo que diga, pues conocías a este Jesús, sino ponerse delante de todo el Sanedrín y los oficiales y decir, hagan lo que quieren, pero tenemos que obedecer a Jesús y predicarlo. Es aquel Pedro. Lo vemos su fracaso, pero también vemos su éxito en ponerse de pie por Cristo. Eso nos ayuda a ti y a mí, que tú y yo, con todos nuestros temores y todas nuestras debilidades, que podemos confiar en Cristo y acercarnos a Cristo y buscarlo a Él y buscar los recursos que Él nos quiere dar para que podamos empezar de nuevo y andar en novedad de vida, en ánimo, fe y valentía para bendecir a los demás a pesar de todos nuestros temores. Y eso me da a mí valentía a decir desde el principio, ¿dónde he estado yo? ¿Dónde he fallado más bien yo en cuanto a esto? ¿Dónde he mostrado yo temor, miedo? ¿Dónde me ha callado el miedo? ¿Dónde ha silenciado mi testimonio, mi servicio a Cristo? Y encontrar los mismos recursos que Pedro encontró para llegar a ser un nuevo hombre. Eso es lo que tenemos a través de nuestra comunión con el Señor Jesucristo, llamados a bendecir a pesar del temor. No tengas miedo a sus amenazas, no te turbes, dice Pedro esto a ti y a mí. Pero una cosa más, al llegar a esos últimos versículos, aquí versículos 15 a 17, somos llamados a bendecir porque es nuestra mejor apologética, es nuestra mejor apologética a bendecir por hacer el bien. Ahora versículo 15, muchos de ustedes conocerán, no es el texto clásico que usamos para la apologética, no, sino santificar al Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para dar una defensa, una apología, una respuesta en cuanto a la esperanza que tienes, ¿no? Yo decía a mi clase de apologética en la secundaria que enseñaba varios años de que al principio de ese versículo y el fin de aquel versículo es por lo menos tan importante como el medio del versículo. El medio del versículo es a lo mejor lo que nos emociona mucho, ¿no? Si estamos teniendo un momento de emoción en cuanto a la apologética, ¿no? Estar listos a dar una defensa o estar listo a dar un argumento a algunos traducciones así para razón de la esperanza que tenemos en nosotros. Es algo que mentalmente, teológicamente, académicamente, intelectualmente puede emocionarme en cuanto a esto, ¿no? Pero
eso solamente funciona si nos importan las personas y queremos verlos llegar a conocer a Cristo y bendecir al mismo Dios a quien bendecimos nosotros y conocemos nosotros. Así que la primera cosa que haremos diariamente es buscar al Señor, santificar al Señor en nuestros propios corazones, adorarlo a Él, buscarlo y encontrarlo. Claro, es crucial que conozcamos lo que creemos, pero estas preguntas que nos hacen ahí en el mundo real vendrán con rapidez. A veces tendrás una pregunta curiosa sobre la vida cristiana, pero más frecuentemente son las preguntas con acusación, ¿no? Y van a venir hostiles, enojados a veces. Y si tú ignoras el principio del versículo 15 y el final del versículo 15, no importa lo que hagas con la parte de medio del versículo 15, puedes tener todas las respuestas, los argumentos que quieres tener, pero si no estás buscando al Señor diariamente, Él mismo, santificándolo en tus corazones, en tu corazón, para que tu respuesta refleje mansedumbre y temor, entonces tu testimonio va a fracasar por completo. Ahora lo que Pedro quiere de nosotros, lo que el Señor quiere de nosotros es que acerquemos al Señor, que estaremos delante del mundo interactuando con incrédulos en el mundo, con buena conciencia y con buen conducto. Una buena conciencia porque yo tengo una lista breve de pecados con el Señor, temo al Señor, y buen conducto porque quiero hacer bien a mi prójimo y realmente quiero que Él sea bendecido. Así que no vamos a alcanzar, esta perfección. R.C. Sproul cuenta la historia de ser un profesor de filosofía y ellos estuvieron en un entorno en que había debate sucediendo entre ellos, un grupo pequeño de personas ahí, ¿no? Y aparentemente R.C. Sproul lo regañó, lo ganó muy bien, porque al fin de la conversación, aquel profe de filosofía dijo: tú no eres nada más un montanero intelectual. Y yo sabía en ese momento que había perdido el argumento. Y muchas veces tentaríamos lo mismo, no vamos a ver nuestros propios fallos y fracasos en cuanto a eso. Eso es lo que Pedro quiere enfatizar aquí, que nosotros busquemos al Señor y busquemos santificando al Señor diariamente en nuestros corazones para que acerquemos a estas oportunidades con mansedumbre, humildad y temor, y que eso llegará a esa parte de cómo somos como el pueblo de Dios, con mansedumbre y temor al Señor. Así que al ver este pasaje entero, en fin, necesitamos a Cristo más y más de Cristo. Necesitamos ser nutridos por Él. Necesitamos la nutrición que Él nos da. Por eso estamos aquí, ¿no? Esta noche, para que nosotros podamos ser fortalecidos de oración y fortalecidos de adoración y fortalecidos de oír esa palabra y fortalecidos a acercarnos a la mesa, Señor. Necesitamos más de Cristo. Necesitamos ser nutridos por Él. Necesitamos su vida, necesitamos su amor, necesitamos su ejemplo. Necesitamos más de Jesús. Y Pedro sabía esto. Pedro sabía eso más que muchos. Yo estaba reflexionando mucho, claro, sobre esta carta y reflexionando sobre cuántas veces Pedro se enfoca en esa palabra, esa frase que hemos estado viendo varias semanas, haciendo el bien, haciendo bien. Y probablemente ya habían ustedes pensado eso, ¿no? Yo tardé mucho en pensar eso, ¿no? Pero ¿cuándo fue la primera vez que Pedro usa ese lenguaje en las Escrituras así? Pues en su sermón a Cornelio en su casa. Esa es su pequeña descripción de la vida de Cristo Jesús. Él fue andar por todos lados haciendo bien. Ese es Jesús. Él
andaba haciendo bien. Y Pedro, un hombre quien había sido el recipiente o había recibido tal bien, ahora dice, yo quiero aprender a ser como Jesús y ser bendición a los demás al hacer bien. Y que sea así para contigo y para conmigo y nosotros quienes hemos tenido al Señor Jesucristo ministrar a nosotros, nos ha hecho bien. Que el Señor nos ayude a nosotros a volver a hacer los demás el mismo bien, a hacer bien a los demás en su nombre. Pues que busquemos al Señor juntos en la oración. ¿Podrían ponerse de pie mientras oramos, por favor? Nuestro Padre, como hemos estado viendo esos versículos, hemos sido recordados nuevamente que tenemos ningún recurso nuestro y cualquier trabajo que haremos, cualquier servicio que haremos a ti y por ti, sabemos, Padre, que solamente provendría de los recursos que tú mismo nos das, así que buscamos a ti nuevamente esta noche y te damos gracias por el bien que nos has hecho en el Evangelio de Jesús. Y como tú, oh Señor, nos transformaste, nos diste un deseo a vivir una vida en que estemos bendiciendo a los demás. Señor, encontramos que ese es un trabajo difícil. Vemos a un mundo que es grande y lleno de maldad. Y sin embargo, Señor, has permitido estar con nosotros, has permitido fortalecernos para tu testimonio, llevar tu testimonio. Así que pedimos que tengas tu mano sobre nuestro hombro y que tú andarías con nosotros, que nos ayudes a nosotros a poder ser bendición a los demás. Damos gracias, Señor, por tu gracia y amor en Cristo Jesús, y oramos en su nombre. Amén.